Hay silencios que calman y hay silencios que castigan. La diferencia no siempre está en lo que la otra persona hace. A veces está en lo que tú empiezas a hacer después. Dices algo que te dolió. Lo dices con cuidado. No gritas. No insultas. Solo intentas explicar una herida. Esto me hizo daño. Y entonces, la otra persona se apaga. Deja de responder. Lee tu mensaje, pero no contesta. Está ahí, pero actúa como si tú hubieras desaparecido. Primero piensas que necesita tiempo. Después piensas que quizá dijiste algo mal. Luego vuelves a leer tus propias palabras. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Buscas el punto exacto donde todo, según tú, se rompió. Y sin darte cuenta, empiezas a pedir perdón por haber dicho que estabas herido. Envías otro mensaje, luego otro. Intentas sonar más suave, más razonable, menos molesto, menos tú. Y al final, lo único que quieres ya no es resolver el problema. Solo quieres que esa persona vuelva a hablarte. Ahí está el punto peligroso. Cuando el silencio deja de ser una pausa y se convierte en una habitación cerrada donde te quedas solo, intentando descubrir de qué eres culpable. Pero hay que empezar con una advertencia. No todo silencio es manipulación. No todo silencio es castigo. Hay personas que necesitan calmarse antes de hablar. Hay momentos en los que callar unos minutos evita decir algo cruel. Hay conversaciones que necesitan una pausa. Eso puede ser sano. El problema no es que alguien necesite espacio. El problema aparece cuando ese espacio se usa para hacerte sentir miedo. Cuando no hay explicación. Cuando no hay límite. Cuando no hay intención de volver a hablar con respeto. Cuando el silencio aparece cada vez que tú dices lo que sientes. Y desaparece solo cuando tú ya bajaste la cabeza. La diferencia no está solo en el silencio. Está en lo que ese silencio intenta conseguir. Una persona puede decir, necesito calmarme, hablamos más tarde. Eso es una pausa. Pero otra persona simplemente desaparece. Te deja esperando. Te deja adivinando. Te deja sintiendo que, si no haces algo rápido, vas a perderla. Eso no es solo silencio. Es presión emocional sin palabras. Por eso no conviene mirar una sola vez. Una vez no define un patrón. Un mal día no define una relación. Una reacción torpe no convierte a nadie en un monstruo. Pero cuando ocurre una y otra vez, justo cuando intentas ser honesto, entonces ya no estás mirando una simple falta de comunicación. Estás mirando un mecanismo. Y ese mecanismo tiene una función: hacer que la próxima vez hables menos. La primera señal aparece cuando la otra persona desaparece justo después de que tú pones un límite. A veces ocurre después de una frase sencilla. No quiero que me hables así. Eso que dijiste me dolió. Necesito que esto no vuelva a pasar. Prefiero hablar cuando podamos hacerlo con respeto. Y justo ahí, cuando intentas proteger algo dentro de ti, la otra persona se enfría. Deja de mirarte. Cierra la conversación. No responde. O responde con una frase mínima, seca, que no abre nada. Vale. Haz lo que quieras. Como quieras. Y después, silencio. Ese silencio no dice directamente, no pongas límites, pero te lo enseña. Te enseña que cada vez que dices algo incómodo, puedes perder el contacto. Que expresar dolor puede costarte cercanía. Que pedir respeto puede convertirte en el problema. Y lo más peligroso es que no ocurre de golpe. Ocurre lentamente. Una vez decides no decir nada para no empeorar la noche. Otra vez esperas a que esté de mejor humor. Otra vez te convences de que quizá no era tan importante. Y poco a poco, tu límite sigue existiendo, pero solo dentro de tu cabeza. Lo sientes, lo sabes, pero no lo dices, porque ya conoces el precio. Ese es el poder de este tipo de silencio. No necesita prohibirte hablar. Solo necesita hacer que hablar te parezca demasiado caro.
Es como una puerta que se cierra justo cuando intentas entrar en una conversación honesta. No hay gritos, no hay insultos, solo una puerta cerrada. ¿Y tú, al otro lado? Preguntándote si tal vez fuiste demasiado directo. Pero un límite no debería costarte la conexión con alguien que dice quererte. Una conversación incómoda puede ser difícil, puede requerir tiempo, pero no debería convertirse en una amenaza silenciosa. La segunda señal aparece cuando la otra persona no te explica nada, pero te hace sentir culpable de todo. Este es uno de los efectos más desgastantes del castigo silencioso: la falta de información. Si alguien te dice, estoy enfadado y necesito una hora para calmarme, tú sabes dónde estás. Puede doler, puede incomodar, pero hay un marco, hay una explicación, hay un regreso posible. Pero cuando alguien simplemente se calla y te deja fuera, tu mente empieza a llenar los espacios vacíos, y casi siempre los llena contra ti. Empiezas a pensar, quizá fui demasiado intenso, quizá no debí decirlo así, quizá estoy exagerando, quizá debería disculparme, quizá si escribo de otra forma, responde. Y ahí empieza el laberinto. No sabes cuál fue tu error, ni siquiera sabes si hubo un error. No sabes si la otra persona está herida, enfadada, castigándote o evitando la conversación. Pero como no tienes respuesta, intentas crear una. Y esa respuesta suele tener tu nombre. Te conviertes en juez y acusado al mismo tiempo. Revisas tus palabras como si fueran pruebas. Recuerdas tu tono, la hora del mensaje, la frase exacta, la coma, el emoji que usaste, el emoji que no usaste. Y mientras tú haces todo ese trabajo emocional, la otra persona no aclara, no repara, no conversa, solo mantiene el silencio. Y ese silencio empieza a dirigir tu comportamiento. Te vuelve más cuidadoso, más ansioso, más dispuesto a ceder. Porque cuando alguien no te dice qué ocurre, puedes terminar aceptando una culpa que nunca fue explicada. No te dice cuál fue tu error. Te deja solo con la tarea de inventarlo. Eso no es una conversación madura. En una conversación madura, alguien puede decir, esto me molestó. Necesito tiempo. No estoy preparado para hablar ahora, pero hablaremos después. En el castigo silencioso no hay puente. Solo hay distancia. Y esa distancia se coloca sobre ti como una pregunta sin respuesta. La tercera señal aparece cuando la otra persona vuelve justo cuando tú ya bajaste la cabeza. Puede ocurrir después de unas horas, después de un día, o después de varios días de frío emocional. Tú ya pasaste por todo el ciclo. Primero esperaste, después te preocupaste, después te culpaste. Después intentaste escribir, después borraste, después escribiste otra vez, después suavizaste lo que querías decir, y finalmente enviaste un mensaje que no era exactamente lo que sentías. Era lo que pensabas que podía hacer que esa persona volviera. Perdona si te molesté. No quería hacerte sentir mal. Olvidemos esto. Está bien, no pasa nada. Pero sí pasaba. Solo que el miedo a la distancia se volvió más fuerte que tu necesidad de ser escuchado. Entonces la otra persona vuelve. Quizá con una respuesta fría. Quizá con un hola como si nada. Quizá con un mensaje cotidiano que evita por completo lo ocurrido. Y tú sientes alivio. No porque el problema esté resuelto, sino porque el castigo terminó. Ese alivio puede confundirte. Puedes pensar, menos mal, ya está todo bien. Pero no está todo bien si para llegar ahí tuviste que abandonar lo que querías decir. No está todo bien si el precio de recuperar la calma fue negar tu dolor. No está todo bien si la otra persona volvió sin hacerse cargo de nada. Y tú aprendiste que la próxima vez es mejor no tocar ciertos temas. A veces no aceptas porque estés convencido. Aceptas porque estás agotado. Ahí está la trampa. El silencio no tuvo que ganar una discusión. Solo tuvo que cansarte más que tu propio límite. Es como una cuerda. Tú tiras.
Tú escribes, tú explicas, tú pides perdón, tú intentas reparar, mientras la otra persona apenas se mueve. Y cuanto más miedo tienes de perderla, más fuerte tiras, hasta que un día ya no intentas resolver un conflicto. Intentas recuperar una señal mínima de afecto, una respuesta, una frase, algo que te diga que todavía existes para esa persona. Eso no es diálogo, es dependencia creada por ausencia. Y desde fuera, alguien podría decir, solo dejó de hablar un rato. Pero desde dentro, ese rato no fue un rato. Fue una sala de espera llena de culpa. Y lo que ocurre dentro de ti durante esa espera importa. Porque una relación no se mide solo por lo que alguien dice cuando habla. También se mide por lo que te obliga a sentir cuando calla. Pero aquí hay que detenerse. Este tema no debe convertirse en una acusación fácil. No todo silencio es abuso. No toda distancia es castigo. No toda persona que necesita tiempo está intentando controlarte. Hay silencios que protegen. Hay silencios que evitan una explosión. Hay silencios que permiten pensar mejor. Hay personas que, si hablan en caliente, pueden hacer daño y por eso eligen retirarse un momento. Eso puede ser madurez. La diferencia está en 3 cosas. La primera, el silencio sano se comunica. No te deja completamente a oscuras. Puede decir, ahora no puedo hablar bien, necesito calmarme. La segunda, el silencio sano tiene un límite. No te deja suspendido durante horas o días sin saber si la relación sigue existiendo. Puede decir, hablamos esta noche. Mañana lo retomamos. Necesito una hora. La tercera, el silencio sano vuelve para reparar. No usa el tiempo como una forma de borrar el problema. Vuelve a la conversación. Escucha. Explica. Asume. Intenta entender. En cambio, el silencio castigo no protege la conversación. La convierte en una amenaza. No dice, necesito espacio. Hace que tú sientas, si insisto, pierdo. No dice, hablaremos después. Hace que tú pienses, si no cedo, esto no vuelve. No dice, estoy herido. Hace que tú cargues con toda la responsabilidad emocional. Por eso la pregunta no es, ¿se quedó callado? La pregunta es, ¿qué pasó después de ese silencio? ¿Hubo reparación? ¿Hubo claridad? ¿Hubo respeto? ¿O solo hubo miedo, culpa y una vuelta a la normalidad como si nada hubiera ocurrido? El silencio sano protege una conversación. El silencio castigo la convierte en una amenaza. Y la cuarta señal se ve en lo que ese silencio empieza a hacer dentro de ti. Empiezas a medir cada palabra para que la otra persona no vuelva a desaparecer. Antes de decir algo, lo revisas. No por respeto, no por cuidado, sino por miedo. Quieres decir, esto me hizo daño. Pero lo cambias por, no pasa nada, solo quería comentarlo. Quieres decir, no me gusta cómo me hablaste. Pero lo cambias por, quizá lo entendí mal. Quieres decir, necesito que me escuches. Pero lo cambias por, perdona, no quiero molestarte. Y esa modificación constante parece pequeña, pero no lo es. Cada vez que cambias tu verdad para evitar el silencio de otra persona, algo dentro de ti aprende que tu honestidad es peligrosa. Empiezas a hablar no para expresarte, sino para no provocar una retirada. Empiezas a elegir palabras no para ser claro, sino para no ser abandonado. Y con el tiempo, ya ni siquiera necesitas que la otra persona se calle. Su silencio vive dentro de ti antes de que ocurra. Lo anticipas, lo imaginas, lo temes, y por eso te censuras. Borras mensajes antes de enviarlos. Cambias frases, quitas intensidad, pones sonrisas donde no las sientes. Añades perdón antes de haber hecho nada malo. Dices, no te preocupes cuando sí te preocupa. Dices, olvídalo cuando no quieres olvidarlo. La otra persona no solo deja de hablar. Tú también empiezas a dejar de hablarte con honestidad.
Y puede que nadie lo note. Puedes seguir funcionando. Puedes seguir siendo amable. Puedes seguir evitando conflictos. Pero por dentro, tu voz se va apagando. No de golpe. Con pequeñas renuncias. Una frase que no dijiste. Una necesidad que escondiste. Un límite que no pusiste. Una pregunta que te tragaste. Un dolor que convertiste en silencio para no recibir más silencio. ¿Qué parte de ti estás dejando de expresar para que alguien no se aleje? Cuando empiezas a editar tu verdad para conservar la calma de otra persona, algo dentro de ti ya está pagando el precio. La quinta señal aparece cuando el silencio cambia el tema sin decir una sola palabra. Esto importa, porque muchas veces el castigo silencioso no solo busca hacerte sentir mal, también puede servir para evitar responsabilidad. Mira el movimiento. Al principio, el tema era algo concreto. Te hablaron mal. Te ignoraron. Te hicieron sentir pequeño. Cruzaron un límite. Dijeron algo cruel. No cumplieron algo que habían prometido. Tú intentaste hablar de eso, pero después llegó el silencio. Y de repente, el tema cambió. Ya no se trata de lo que hicieron. Ahora se trata de cómo conseguir que vuelvan a hablarte. Ya no estás pensando, ¿por qué me trató así? Ahora estás pensando, ¿qué puedo decir para que no se enfade más? Ya no preguntas, ¿podemos resolver esto? Ahora preguntas, ¿me va a dejar de querer? El centro se movió. La conversación fue desplazada. El problema original quedó tapado por la ansiedad de recuperar contacto. Y cuando la persona vuelve, tal vez ya no mencionas lo que pasó. No porque no importe, sino porque temes volver al silencio. Así, el silencio funciona como un borrador. No soluciona el conflicto, lo borra de la mesa. No repara el daño, lo cubre con cansancio. No responde a la pregunta, hace que dejes de hacerla. Y si esto ocurre muchas veces, la relación empieza a organizarse alrededor de una regla invisible. Hay cosas que no se pueden tocar. Hay temas que no se pueden nombrar. Hay emociones que no se pueden expresar. Porque si las expresas, la otra persona desaparece. Y cuando una relación necesita que tú calles para mantenerse en calma, no está en calma. Está sostenida por tu miedo. No resolvió el conflicto. Solo consiguió que tú dejaras de mencionarlo. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando alguien te castiga con silencio? Lo primero es no convertirte en una versión desesperada de ti mismo. Eso no significa volverte frío. No significa jugar al mismo juego. No significa castigar con silencio también. Responder a una dinámica dañina con la misma dinámica no te libera. Te mete más dentro del patrón. Tampoco significa enviar 20 mensajes intentando convencer a alguien de que te trate con respeto. La dignidad no se negocia mejor cuando uno suplica. Y el respeto no debería depender de cuántas veces expliques que estás sufriendo. Una respuesta más sana empieza por reconocer dos cosas al mismo tiempo. La otra persona puede necesitar espacio. Y tú no tienes que perseguir una conversación si ese espacio se usa para castigarte. Puedes decir algo claro, breve y firme. Por ejemplo, entiendo que necesites espacio, pero no voy a perseguir una conversación si el silencio se usa para castigarme. Cuando quieras hablar con respeto, podemos hacerlo. No es una amenaza, no es una súplica, no es un ataque, es un límite. Y un límite no necesita 20 párrafos para existir. A veces, cuanto más explicas, más entregas tu calma a la reacción de la otra persona. Después, observa si existe un regreso real. Porque pedir espacio no es el problema. Desaparecer emocionalmente sin responsabilidad sí lo es. Una persona que quiere reparar puede volver y decir, ya puedo hablar. Lo pensé mejor. No me gustó lo que pasó. Quiero entenderlo. Perdona por desaparecer así. Pero si siempre vuelve como si nada hubiera ocurrido, entonces no está volviendo a la conversación. Está volviendo al control de la normalidad. Y tú tienes que decidir si esa normalidad te está costando demasiado.
también conviene mirar el patrón por escrito, aunque sea solo para ti, no para obsesionarte, no para juntar pruebas como si estuvieras en un juicio, sino para salir de la niebla. Después de cada episodio, pregúntate, ¿qué dije antes de que se callara? ¿Cuánto duró el silencio? ¿Intentó reparar después? ¿Terminé pidiendo perdón por algo que no era mi responsabilidad? ¿El problema original se resolvió o desapareció? Después de esto me siento más libre para hablar o más asustado. Estas preguntas importan porque el castigo silencioso funciona mejor cuando todo queda borroso. Cuando solo recuerdas el alivio de que la persona volvió, pero no recuerdas lo que abandonaste para que volviera. Y, sobre todo, no sacrifiques tu límite para comprar una calma falsa, porque hay una calma que parece paz, pero no lo es. Es solo el momento en que dejas de tocar el tema que incomoda a la otra persona. Es solo el silencio después de que tú te rendiste. Es miedo con una voz más baja. La paz que compras abandonándote no es paz. Es una tregua contra ti mismo. Esto no significa que debas pelear cada conversación. No significa que todo deba resolverse en el momento. No significa que no puedas ser paciente. Significa que tu paciencia no debería convertirse en una jaula. Hay una diferencia enorme entre dar espacio y desaparecer de ti mismo. Dar espacio es decir, podemos hablar cuando ambos estemos preparados. Desaparecer de ti mismo es decir, voy a negar lo que siento para que no se vaya. Y si alguna vez hay amenazas, violencia, control, miedo físico, aislamiento o cualquier forma de peligro, esto ya no es solo un problema de comunicación. En ese caso, busca ayuda segura, apoyo profesional o recursos locales. No tienes que manejar una situación peligrosa a solas. Pero incluso cuando no hay peligro físico, el castigo silencioso puede desgastar profundamente, porque no siempre rompe con ruido. A veces rompe en silencio. Rompe la confianza. Rompe la espontaneidad. Rompe la seguridad de decir, esto me duele. Y una relación donde no puedes decir que algo te duele sin miedo a ser castigado, no es un lugar seguro para tu verdad. No necesitas ganar una guerra de silencio. Necesitas dejar de perderte dentro de ella. Porque al final, el silencio más peligroso no siempre es el que viene de la otra persona. A veces empieza dentro de ti. Empieza cuando dejas de decir lo que sientes por miedo a que alguien vuelva a desaparecer. Empieza cuando llamas paz a tu propia censura. Empieza cuando confundes amor con alivio. Empieza cuando cada mensaje que no llega decide cuánto vales ese día. No para odiar, no para acusar sin mirar, no para convertir a nadie en un villano, sino para observar con claridad. Si alguien necesita espacio, puede decirlo. Si alguien quiere cuidar una relación, puede volver a hablar. Si alguien se equivocó, puede reparar. Pero si una persona usa su silencio para que tú te hagas más pequeño, entonces la pregunta ya no es cómo conseguir que vuelvan a hablar. La pregunta es, ¿por qué tu paz depende de que alguien deje de castigarte? No persigas una puerta cerrada hasta olvidar que tú también puedes elegir dónde quedarte. No conviertas cada silencio ajeno en una sentencia contra ti. Y no abandones tu voz solo para que otra persona no desaparezca. El día que dejas de traicionarte para recuperar una respuesta, algo cambia. Tal vez la otra persona siga callada. Tal vez no entienda. Tal vez se enfade. Tal vez intente hacerte sentir culpable otra vez. Pero tú ya no estás en el mismo lugar. Ya no estás esperando permiso para sentir. Ya no estás pidiendo perdón por tener límites. Ya no estás confundiendo una pausa con un castigo. Y si alguna vez alguien se enfadó justo cuando empezaste a poner límites, ese patrón merece ser observado con calma. Porque a veces la rabia de alguien no aparece porque hiciste algo malo. A veces aparece porque dejaste de obedecer en silencio.